Hola, Marilena Gritani por aquí, de Controlando tu propia salud, como siempre, hablándote de temas de salud. Hoy es un tema complicado para los hombres, como parte de esta serie que estamos haciendo del mes de julio para los hombres. Estamos hablando de las hormonas y los hombres, todos los cambios que ocurren en tu cuerpo, no solamente desde el punto de vista reproductivo, o del deseo y la necesidad sexual, sino también desde el punto de vista de cómo funciona tu cuerpo gracias a las hormonas que van cambiando. Entonces, hablamos con un endocrinólogo internista panameño divino y que además nos explica con mucha claridad del tema. Es una persona empeñada en ayudar a las personas latinoamericanas, a las personas que hablamos español, en ayudarnos en entender y tomar ventaja de toda la información de salud que existe. Aquí te dejo la entrevista y espero que te guste. Ricardo Correa, doctor, un placer tenerlo por aquí. Para mí, Ricardo, en endocrinología eres tú. Yo pienso en endocrinología, pienso en ti. Sobre todo porque tú, como yo, estamos empeñados en ayudar a la comunidad latina que vive en Estados Unidos y casualmente somos vecinos. Estamos también los dos en la ciudad de Phoenix, Arizona. Y es muy importante para mí que ayudemos a nuestra gente, al que habla español, de toda esta información que no tienen y sobre todo que les cuesta buscar y que les parece muy engorroso y muy complicado y entonces prefieren hacerse de la vista gorda y no verlo y no le ayuda. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Controlando tu propia salud del podcast y quería que primero te presentaras y que nos dijeras qué haces y por qué te apasiona tanto. Claro, muchas gracias primero que todo, Marilena, por toda la labor que haces, porque desde hace varios años que te conozco siempre te has enfocado en ayudar a la comunidad latina, en tratar de brindarle la información correcta en un mundo donde vivimos en la desinformación y misinformación a cada momento. Así que, bueno, mi nombre es Ricardo Correa, soy originario de Panamá, donde hice mi escuela de medicina y luego me vine a Estados Unidos a hacer mi escuela de posgrado, donde hice medicina interna en Miami y después hice endocrinología en Maryland, en el Instituto Nacional de Salud. Soy endocrinólogo de profesión, me apasiona la endocrinología porque pienso que es el área de la medicina donde se conectan muchas cosas, donde se conecta la clínica con la investigación. Hay muchas áreas que no sabemos porque la endocrinología es la que relaciona a cómo las células se comunican entre ellas a través de hormonas y entonces no tenemos conocimiento de algunas cuantas como una hormona llega a la célula, pero no tenemos conocimiento del resto de cómo esa célula se comunica con la de al lado. Entonces hay muchas cosas más en endocrinología que hay para investigar y por eso pienso que la perfecta combinación entre ciencia y medicina porque el futuro de muchas cosas están allí. Entonces, me apasiona eso, me apasiona ser endocrinólogo, me apasiona también que en los últimos años me he involucrado mucho en disparidad en salud y principalmente disparidad en diabetes y obesidad en la comunidad latina. Entonces, tratar de crear programas, proyectos que ayuden a la comunidad latina donde hay mucha disparidad, donde pacientes no pueden recibir la atención adecuada, pero tratar de como se pueda a través de clínicas comunitarias, a través de programas, crear un apoyo para ellos. Entonces, aparte de endocrinología, hago mucho de disparidad, hago mucho de diversidad para tratar de aumentar nuevos estudiantes de medicina que sean diversos, que vengan de comunidades como las nuestras, y entonces para poder que el futuro sea mucho más diverso y sea mucho más claro para comunidades no representadas en la actualidad en medicina. Eso es muy importante, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde la falta de información en tu idioma y sobre todo no conocer el sistema los limita mucho. Y por eso, así como tú, mira, te escucho hablar y se me paran los pelitos de los brazos porque me emociona muchísimo. Yo soy de las que sale a defender a los pacientes que no hablan inglés, que hablan español, porque no hay manera. Recuerdo cuando yo tenía mi línea, cuando comenzamos a poner las vacunas en la universidad, y de COVID y tenía una línea exclusivamente, todos los que hablaban español venían conmigo, iban a buscarme a mí porque ya sabían que yo les iba a contestar sus preguntas, que yo los iba a atender de la manera que nosotros nos comportamos, muy diferente como el proveedor de la salud americano lo hace. Entonces, eso te lo aplaudo y te lo agradezco muchísimo. Es vocación, es ganas y eso se nota, porque los que no saben, Ricardo anda siempre en la televisión aquí entrevistándolo, anda en todas partes, súper famoso el hombre, le podemos pedir autógrafo y demás. Muchas gracias por esa labor, Ricardo. Ahora, hablemos ahora del tema de este mes. Estamos hablando de la salud en los hombres. Eh,
estamos hablando específicamente de los hombres porque nunca se les pone mucha atención. Se habla en general de la mujer en la salud femenina, pero al hombre no se le enfoca. Y la parte que tú manejas, que es la endocrinología, que se trata de las hormonas específicamente, comienza desde que los muchachos, los niños, pasan de niño a hombre, de muchacho grande ya, sabes, ya medio que le comienza a salir pelo y le comienza a engrosar la voz a el hombre. Entonces, cuéntanos un poco de ese tipo de hormonas, qué es lo que pasa, cuáles son los cambios y cómo le afectan al ser humano masculino en ese caso. Sí, y Marilena, antes de continuar con ese pedazo, me interesa mucho que hablaste de que estás enfocándote este mes en hombres y que tenemos, muchas veces hablamos de disparidad de género, porque sí, porque a las mujeres no se le ha enfocado mucho, es verdad, pero hasta cierto punto a los hombres no se le ha enfocado mucho en muchas cosas. Y el ejemplo más clásico en endocrinología está en la osteoporosis. Osteoporosis es una enfermedad que le da a hombres y mujeres, pero que siempre se estudió solamente en mujeres posmenopáusicas. No se estudió en hombres hasta el 2003, donde se empezaron a ver que los hombres también sufrían de osteoporosis y empezaron a ver estudios y en la actualidad entonces ya tenemos guías tanto de tamizaje para hombres como para mujeres. O sea, que hubo una negligencia hacia la parte de hombres porque se pensó que era una enfermedad de mujeres cuando no era así. Entonces, es muy interesante ver que te has enfocado este mes en hombres porque hay muchas de estas cosas que no solamente en osteoporosis, pero en muchas otras áreas pasa. Vamos a hablar entonces un poco de las hormonas. Y cuando hablamos de hormonas, hay que entender que existen muchos tipos de hormonas. En este momento nos vamos a enfocar en las hormonas sexuales, que son principalmente en el hombre la testosterona. Pero si escuchan hablar de tiroides, son hormonas tiroideas. Si escuchan hablar de adrenales, hay hormonas adrenales, el cortisol, la insulina para la diabetes es una hormona. O sea, todo esto es en general lo que es hormonas, pero en este caso en particular vamos a enfocarnos en la testosterona. Hay que entender que cuando hay una regulación de esta hormona testosterona a nivel central, una glándula que es la glándula como la directora de la orquesta llamada pituitaria, la glándula pituitaria va a empezar a hacer ciertos cambios a través de la vida del ser humano, en este caso del hombre. Va a empezar ciertos cambios y ella va a empezar a secretar en mayor cantidad las hormonas que le van a decir, en este caso al testículo, que comience a producir testosterona. Esto ocurre en la pubertad. Y son dos precursores importantes, uno que se llama FSH y otro que se llama LH. Uno se llama hormona folículo estimulante, en el inglés sería FSH, y la otra se llama hormona luteinizante, que sería LH. Estas dos hormonas van a empezar a aumentar su pico en la pubertad. Mientras no haya pubertad, mientras que haya un prepuber, o un niño, este pico de estas hormonas van a estar bastante bajos, y así como nosotros detectamos cuando el niño está entrando a la pubertad, porque va a empezar un aumento exponencial de estas hormonas. Estas hormonas van a hacer dos cosas importantes en el cuerpo humano del niño. Principalmente, su principal función es estimular el testículo, y en el testículo hay un pedazo donde va a estimular la FSH a la producción de espermatozoides. Entonces la FSH va a estimular esa célula madre que después se va a convertir en un espermatozoide, y la LH va a otra célula que va a empezar a estimular la producción de testosterona. Y así entonces comienza la primera parte de la diferenciación sexual masculina, en donde el niño ya comienza a tener características secundarias que conocemos como ya se está transformando a hombre, pero son características secundarias como lo son engrasamiento del testículo, agrandamiento del pene, va a empezar a tener barba, pelos, va a empezar a tener un poquito más de distribución muscular, entre esas cosas que son característicos de la pubertad. Y esto entonces es el pico principal y el único pico que va a tener el hombre, a diferencia de la mujer, pero el único pico que va a tener el hombre es en esta área durante
el desarrollo puberal. Luego de eso, van pasando los años y hay un envejecimiento de la hormona de la glándula pituitaria, y con ella hay un envejecimiento de las hormonas precursoras de la testosterona, la FSH y la LH. Esto va a ocurrir a través del tiempo. No exactamente ocurre en el principio, sino que a través de los años, y digámosle que ya es cierta edad, estas hormonas ya no están funcionando igual en el testículo, porque el testículo comienza a hacer una resistencia a esa hormona. Y lo que ocurre en este momento es que va a haber otro esfuerzo masivo de la hormona de la glándula pituitaria en tratar de sobreponer o sobrellevar esa resistencia, y entonces aumenta drásticamente otra vez la FSH-LH, pero sin resultado ahora. Ahora la testosterona ya está en su nivel bajo, y entonces ella trata de aumentar eso, pero no logra compensar esa resistencia, y entonces ya llegamos a ese pedazo que llamamos andropausia, que es cuando la testosterona comienza a bajar en un nivel normal para cierta edad. O sea, definitivamente cuando vemos los rangos de testosterona a través de la edad, no es lo mismo un puber que va a tener una testosterona a cierto nivel que una persona de 70 años que va a tener una testosterona a menos nivel, pero que es normal. Entonces, este es el envejecimiento normal, así como el resto del cuerpo ocurre, de la glándula pituitaria, aunque tiene dos picos, uno en la pubertad, que sí se traduce en mayor producción de testosterona, tiene otro pico cuando está una persona más adulta, en la vejez, pero que no se traduce a mayor producción de testosterona, porque ya las células en los testículos se han desgastado, y es normal, como le pasa a la mujer, llegar a una etapa donde disminuye. No va a disminuir como en la mujer casi a mucho, a casi a cero o no detectable. En el hombre no disminuye tanto, pero sí disminuye comparado a lo que tenías 20 años atrás o 30 años atrás. Y eso es importantísimo y muy interesante como lo describe. Cuéntame de las diferencias, de cuando esa cantidad de testosterona disminuye, ¿cuáles son los síntomas y signos que la persona ve, que el hombre detecta en él? Y piensa también, por favor, en ayudar a las mujeres, porque el 75% de las personas que ve y escucha mi podcast son mujeres. Y entonces, pero ellas tienen hombres en su familia, los hermanos, los tíos, los abuelos, los papás, los esposos, los hijos. Y entonces necesitamos informar para que se ayuden unos a otros. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que comienzas a notar y en qué los pueden perjudicar? Claro, los cambios que se comienzan a notar cuando la hormona testosterona está disminuyendo son bastante típicos, en el sentido de que, por ejemplo, es una de las hormonas que controla y tanto en el hombre como en la mujer, la testosterona controla la excitación, o lo que llamamos libido. Entonces, ese libido va disminuyendo, pero es natural, y quiero mencionar esto natural porque ahora cuando vayamos a hablar de cuándo se necesita reemplazar es diferente, pero es natural que ese libido vaya disminuyendo. Por ejemplo, es natural que un hombre tenga mucha más excitación cuando tiene picos de testosterona a los 20 años, que esa misma excitación le ocurra a los 70 años. No va a ser normal, y si tiene esa misma excitación hay algo anormal. Hay algo anormal. Entonces, es lo natural. Lo otro es que definitivamente la masa muscular es mucho más fácil ganarla a los 20 años que a los 70 años, porque la hormona testosterona va disminuyendo. El otro hecho es el hecho que hablamos en un momento, en los huesos. La testosterona es una hormona anabólica que ayuda a los huesos a mantenerse más firmes. Cuando va disminuyendo, hay un riesgo de que los huesos se puedan quebrar y se llamarse osteoporosis. Pero todo esto en niveles normales para la edad, y por eso cada vez que uno va al médico porque piensa o no que tiene una testosterona baja,
hay un cuadro de acuerdo a la edad que te va a decir si sí o si no tienes una testosterona baja. Es importante hablar que no hay expectativa de que una persona de 70 años tenga la misma función en cualquier parte del cuerpo que una persona de 20 años. Entonces, lo mismo ocurre con la hormona. En ciertos casos, la testosterona sí va a estar muy baja para esa edad. Y si quieres, ahora hablamos de cuáles son esos síntomas. Y entonces, en ese caso sí es importante reemplazarlo. Entonces, es importante entender que a niveles normales la testosterona va a ir bajando y que usualmente los síntomas no se van a notar tanto en el hombre, pero que se pueden notar ciertas cosas cuando se compara con lo que uno hacía hace 30 o 40 años a lo que uno hace ahora. Pero realmente no debería haber mucha comparación. Muchas de las personas dicen la vida sexual. Claro, quizás cuando empezó la vida sexual de esa persona, podían tener relaciones sexuales 3, 4 veces al día. No va a ser lo mismo cuando tienes 70, 80 años. Entonces, eso hay que entenderlo, que es el envejecimiento natural del ser humano. Y es que la naturaleza es muy sabia. Cuando estás joven, cuando tienes la testosterona alta, también es equivalente cuando la mujer también tiene ese deseo sexual más grande, porque es la época de la reproducción. Es cuando estás diseñado como ser humano para reproducirte, para tener hijos. Entre los 25 y los 35 años, en el caso de la mujer, es cuando está más apta para eso. Entonces, en esa época los hombres también son más vigorosos y también tienen más, la libido está mucho más alta porque tienen una testosterona en gran nivel. Pero a los 70 años ya tú eres abuelito, o ya no estás buscando tener hijos, entonces ya tu cuerpo te dice, mira, ya tú pasaste tu etapa, ya vamos para la otra. Y son etapas normales. Y eso es lo que quiero que conversemos, Ricardo, porque los hombres en Latinoamérica, los hombres de nuestra comunidad piensan, no, pero es que ahora soy menos porque ya no tengo la misma libido, porque ahora no tengo el mismo deseo sexual, ya no soy tan hombre, ya se me está quitando la masculinidad. Y eso no tiene que ver una cosa con la otra. Por favor, explícanos. Claro, no tiene nada que ver el proceso de tener una erección con ser un hombre. Entonces, estas son cosas diferentes y que tenemos que entender que este proceso va a disminuir a través del tiempo, no solamente por la hormona, por la testosterona, sino porque la erección es un proceso psicosocial vascular y neurológico, donde si hay alguna enfermedad que uno empieza a adquirir sobre la vida, eso va a afectar entonces a ese proceso de erección y claro, con una menos cantidad, que es el 10%, pero con menos cantidad de testosterona va a afectar el proceso, pero no significan nada. Creo que si ese es el problema, sería bueno investigar cómo estás llevando tu salud, porque todavía muchos de mis pacientes que tienen 70, 80 años tienen una vida sexual muy activa para esa edad. Los que no la tienen son principalmente afecciones externas. Son personas que tuvieron enfermedades crónicas, que tienen enfermedades crónicas, que tienen enfermedades mentales como depresión o ansiedad, que van haciendo eso más problemático. Entonces, ver cómo está tu vida, tu salud, y eso se va a traducir a tanto tu vida sexual, más que pensar en la testosterona. La testosterona solamente con un poquito va a tener una vida sexual adecuada. Yo siempre le digo a los pacientes cuando vienen preocupados porque se le bajó la testosterona y uno ve que la testosterona está normal para esa edad, es que yo puedo inyectarte testosterona de caballo, 1.000 miligramos, y no va a pasar una erección, porque el mecanismo de la testosterona no es crear una erección. El mecanismo de la testosterona es regular otras cosas, entre eso está la vida sexual, pero hay muchas otras cosas que hace. Pero en cambio, yo puedo darte una pastilla, una Viagra, y causarte una erección, porque el mecanismo del medicamento sí es aumentar el flujo sanguíneo y causar una erección. Entonces, esa es la diferencia, que las hormonas funcionan a largo plazo y funcionan bien hasta en dosis bajas.
para la edad, la dosis de otras hormonas no es la misma. Vamos a ver esto en otras áreas del cuerpo. Entonces, hasta en dosis baja pueden tener bien, pero lo que es importante es tener una buena salud, buenos estilos de vida, buena alimentación, hacer ejercicio, y con eso vas a sobrellevar el hecho de que tu cuerpo está envejeciendo, así como la piel envejece. Asimismo, la pituitaria va envejeciendo y asimismo las hormonas van envejeciendo porque no necesitas esa gran cantidad que necesitabas antes. Entonces, no afecta la masculinidad si de verdad llevas una vida saludable. Las personas tienen una vida sexual exitosa a cualquier edad. Hay niños jóvenes de 20 años que no tienen una vida sexual porque tienen miles de complicaciones. Podemos hablar de personas que hayan sido drogadictas y todo esto, que pueden tener complicaciones a los 20 años. No significa que la testosterona esté mal. Entonces, es la vida saludable que uno lleva lo que va a llevar a tener un éxito o no al final o en esa etapa de la vida, perdón. Y eso era algo que me encanta que lo digas, porque es algo que quería también mencionar aquí, que no es que tú comiences a cuidarte cuando ya comienzas a ver problemas con tus erecciones. No, mi corazón, tú tienes que empezar a cuidarte desde siempre, porque las barbaridades y locuras que hacemos de jóvenes, las pagamos cuando ya llegamos después de los 50, en general. Entonces, si tú, por ejemplo, te alimentas mal, consumes mucho alcohol, que fumas, que no haces ejercicio, que eres una persona sedentaria y que te ves con tu barriguita que sigue creciendo y creciendo y que orgulloso te dices, que yo como mucha carne y que, mira, me emocioné y tiré todo, que estoy aquí con mi panzota, mira qué bien que sano y que machote soy. No, mi corazón, eso no es síntoma de salud. Por favor, Ricardo, explícanos, por favor. Sí, definitivamente, síntoma de salud no es tener la barriga esa que se llama la cervecera, la barriga cervecera. La barriga cervecera, o tener en los hombres también man boobs, que son esas que tienen pechos masculinos. Pechos masculinos. Entonces, no, la salud es llevar una vida saludable, que es comer adecuadamente y mantener un peso adecuado para cada uno. Y segundo, es hacer ejercicio, es actividad, es tratar de salir a la calle, es tratar de hacer cosas que mantengan ese metabolismo constante. A los 20 años, lo mismo que a los 70 años. Claro que como va envejeciendo el cuerpo, no son los mismos requerimientos o los mismos ejercicios que uno puede hacer a los 20 años que lo puede hacer a los 70 años. Pero eso es estilo de vida saludable. Y eso es lo que va a dar más fuerza, tanto interna como externamente. La autoestima se mantiene, muchas cosas mentales se mantienen si se puede hacer eso. O sea, sé que nuestra cultura es muy característico ver, el que uno le dice, papá es el que tiene la barriga, que está creciendo. Eso tenemos que cambiar ese estigma. O sea, debemos visualizar de que realmente la edad no es relativa a tener más peso o no. Aunque el metabolismo va disminuyendo, tenemos entonces que poner más esfuerzo para poder mantener el peso que teníamos antes. Y eso se traduce a mejor bienestar tanto físico como psicológico. Y eso también hasta cierto punto aumenta testosterona. Tenemos que entender que las células adiposas son células que cambian la testosterona a estrógeno. Entonces, muchas de las personas que sufren de aumento de peso van a tener menos testosterona porque la célula adiposa está cambiando esa testosterona a estrógeno. Y entonces de ahí comienzan estas otras cosas secundarias como ese aumento del pecho. Entonces tenemos que entender que un estilo de vida no saludable va a llevar a un aumento de peso. Este aumento de peso también afecta un poco el sistema hormonal. Entonces, al final y al cabo, muy importante es llevar una vida saludable para poder tener una vida mejor, para poder llegar a una edad más avanzada sin enfermedades crónicas que lo único que van a perjudicar es el resto del cuerpo. Así es. Fíjate, una cosa, yo hice en febrero, que era el mes del corazón, hice un especial donde fueron 5 capítulos, 5 episodios exclusivamente hablando de la salud cardiovascular.
Entonces, cuando hablábamos de que las venas y las arterias se tapan con todo eso que tú comes, que no es lo ideal, y que va tapando poco a poco las venas y las arterias, también pasa en el pene. Y precisamente por eso es que no puedes lograr la erección. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de aterosclerosis, que es la acumulación de grasa en tus arterias y venas, y si no has visto esta serie, anda a verla porque son 5 episodios que están, no tienen desperdicio. Y no es porque los hice yo, sino es porque te digo exactamente lo que necesitas saber. Y eso aplica para mujeres y para hombres. Entonces, entiende que esas cosas, esas placas, esos bloqueos que tienes en tus arterias y venas, no empiezan ayer, no empezaron hace 3 días ni hace una semana. Eso son décadas que poco a poco se van acumulando. Entonces, si tú comienzas desde temprana edad a mantener una dieta balanceada y apropiada y a gastar lo que consumes, que es lo ideal para que no aumentes de peso, es decir, comes una cantidad de alimento necesaria para tu cuerpo para mantenerse bien, pero también gastas en términos de ejercicio y movimiento lo que consumiste para que te mantengas en un equilibrio y no aumentes de peso, porque si comes más de lo que usas, entonces ahí se convierte en grasa. Y una cosa más, en nuestros países, Ricardo, y no sé si pasa en Panamá, pero en Venezuela y en otros países de Sudamérica pasa mucho, eh, relacionan el tener peso, el ser más una barriguita, con personas que tienen poder, acceso económico. No, yo me puedo comer lo que yo quiera porque yo tengo dinero para eso. Tienes dinero para eso que vas a terminar necesitando al final de tu vida porque te va a costar ir al doctor, al hospital y porque vas a terminar con muchos problemas por el aumento de peso y por comer cosas que tú sabes que no deberías. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Eso pasa también en Panamá? Sí, pasa mucho en países de nuestros países en Latinoamérica, principalmente porque el acceso económico te da, el nivel económico te da acceso a comida. Entonces, las personas que son un poco más, con más peso, van a tener más acceso a la comida. En Estados Unidos es un poco diferente porque el acceso económico te da comida, te da acceso a comida saludable, que las personas que no tienen estado socioeconómico no van a tener ese acceso. O sea, aquí, por ejemplo, tener más dinero te lleva a comer más ensaladas porque son más costosas, el que tiene menos dinero no. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla desde raíz. Y mucha gente se estaría preguntando, pero ¿por qué no dicen cuál es la dieta, cuál es el ejercicio que tienen que hacer? Porque cada uno somos diferentes y cada persona debe encontrar ese balance en su vida de que pueda mantenerlo. No existe una dieta ideal. La dieta ideal es la dieta que uno pueda mantener por el resto de la vida. Si usted no sé si han visto personas que bajan de peso muy rápidamente y al final se lo vuelven a ganar todo porque no era sostenible lo que estaban haciendo. Entonces, no es que ahora estamos diciendo vayan y hagan 12 horas de ejercicio y vayan y no coman nada. No, es come lo que todos conocemos que son comidas saludables, vegetales, legumbres, frutas, y haz actividad en lo que puedas. O sea, no es que tampoco te vas a quedar todo el día en la cama sin moverte. O sea, si quieres, si haces esto, lo otro, que tienes algún movimiento, eso es suficiente para mantener una vida saludable. Y entonces eso es lo que tenemos que buscar, tratar de cambiar ese paradigma de cómo nosotros vemos la persona y cómo vemos a la salud, a entender de verdad qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y cómo debemos mejorar nuestra salud. Y para saber qué es lo que tienes que hacer, necesitas verte con tu médico. Por ejemplo, tienes que ir a tu médico, necesitas un médico de cabecera que te esté chequeando y te diga, mira, estás perdiendo el control aquí, mira, aquí estoy notando que estás subiendo de peso, o estoy notando que tienes la presión alta, o estoy notando que tienes el colesterol alto. Tú no te vas a enterar a menos que un médico te lo diga. Entonces, la idea es que vayas a tu médico, te diga qué es lo que está pasando con tiempo, apenas comience, y entonces ya tú puedes hacer los cambios en tu estilo de vida. Y estilo de vida nos referimos a el ejercicio, la alimentación, la sanidad mental, es decir, que trabajes tu relajación, el dormir bien, el no fumar, el no tener complicaciones ni conflictos familiares, todas esas cosas influyen. Y a veces los hombres se hacen, no, que yo aguanto porque yo soy el hombre, yo sí puedo. Sí, mi corazón, pero igual te afecta. Y a la final, cuando llegan los momentos de afectar, del final de la vida, es cuando comienzas a ver los cambios y cómo te afectó todo eso. Y créeme que no vas a salir ganando. Ay, bueno, Ricardo, complicado el tema. Mira, háblanos un poquito de cuándo
hay que reemplazar la testosterona, porque es que lo que se piensa es, ya estoy viejito, dame más testosterona para que pueda tener, eso no tiene nada que ver, explícanos. Sí, y es muy importante hablar de esto, porque creo que este es el elefante en el salón. Que nadie Que ve, del que nadie habla. el que nadie, sí, y que uno va, es importante como hablamos al principio, la testosterona naturalmente va a ir bajando y es normal con la edad no tener la misma que antes. Que cuando tienes 70 años debes sentir como cuando tienes 20 años, también es importante entender. ¿Cuándo hay riesgo de que es necesario el reemplazo? Por ejemplo, pacientes que hayan tenido traumas en el cerebro que posiblemente haya afectado la glándula pituitaria, o pacientes que tomen pastillas que se llaman esteroides, por ejemplo, prednisona, cortisol, hidrocortisona, estos medicamentos crónicamente, o pacientes que usualmente utilizan medicamentos para el dolor, como lo son la morfina, estos medicamentos. Esto va a afectar la glándula pituitaria. En otro sentido, pacientes que hayan tenido traumas a los testículos fuertes o que hayan tenido lo que llamábamos papera, que inflama las glándulas y entre esas los testículos. Esos pacientes sí pueden tener un poco más de riesgo de tener una disminución en la hormona. ¿Qué es lo que va a sentir? Uno es una ausencia de excitación, ausencia, no que está menos, sino ausencia. Y por eso yo le pregunto a los pacientes si cuando ves alguna figura, una foto de que algo te excitaba antes, ahora ya sientes nada, eso es una alerta. Otra cosa que es normal en los hombres es la masturbación. Esto es fisiológico, esto ocurre. Si ya el hombre no siente deseos por masturbarse, ahí ya. Si ya está viendo que hay como disminución mucha de la masa muscular, si tuvo una fractura que no debería tener, que no estoy hablando de una fractura de una persona que se cae de un segundo piso hacia O el un piso. accidente de tráfico. Correcto, eso es normal tener una fractura, pero se cayó, estaba caminando, se cae y se fracturó. Ahí hay alertas. Entonces, eso más importante que hablar de la erección, porque muchos de los hombres que vienen a la clínica buscando, porque de que tienen hormonas, que piensan que tienen la testosterona baja, es porque dicen que ya no tienen igual erección que antes. Pero la erección, como ya tú mencionaste, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad, todo eso va a causar aterosclerosis, va a disminuir el estrés, la ansiedad, el estrés postraumático, todo eso va a causar que no todo el cuerpo esté perfectamente para tener una erección. Entonces, no enfocarse tanto en la erección, pero enfocarse más en la excitación. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Uno va entonces al médico para que le mida la hormona, la testosterona, y entonces, dependiendo de ese nivel, entonces el médico puede correlacionar y decir, ¿sabes qué? Ahora sí creo que está bajo para tu nivel, para tu edad, y necesitamos empezarte de reemplazo. Y el reemplazo va a ser bastante pequeño, pero para mantener un nivel estable para esa edad. Muchos pacientes, ¿qué pasa? Quieren nuevamente tener la gran cantidad de músculo que tenían sin hacer ningún esfuerzo, y entonces van a clínicas donde la forma de cómo funcionan estas clínicas es ganar dinero, y empiezan todos a darle reemplazo de la testosterona, que no es, cuando está en reemplazo normal y está regulada, está bien, pero puede causar ciertos efectos y vamos a hablar de eso. Pero ¿qué pasa cuando te empiezan a dar a todos estos reemplazos? Empiezan a subir las dosis altas para que uno se sienta mejor. Claro, una persona se va a sentir mejor cuando está teniendo un reemplazo de algo que no necesita, pero te va a sentir mejor, pero no es adecuado para el cuerpo. ¿Qué pasa en esas clínicas? A todo el mundo le dan testosterona y los niveles son de niños de pubertad. O sea, los niveles son sumamente altos, que a la larga va a causar complicaciones. Una de las complicaciones frecuentes es que se formen coágulos porque la sangre empieza a ser más viscosa.
la hemoglobina aumenta con la testosterona, empieza a ser más viscosa y entonces se forman coágulos y la persona puede morir. Pero no lo ven porque se están sintiendo bien. Y no se traduce en que me estoy sintiendo bien a que estoy haciendo algo malo. Lo otro es que, por ejemplo, niveles altos de testosterona a cierta edad causan más, otra vez, acné. Los pubertas, las adolescentes tienen acné porque ese es el momento de que hay ese desbalance hormonal. Los ancianos no deberían tener acné y puede ser que pase. Lo otro es agresividad. La testosterona es una hormona que causa cierta agresividad. Si la persona está teniendo esa agresividad, entonces quiere decir que el reemplazo es mucho. En las personas que se ha detectado y se hace adecuadamente el reemplazo hormonal porque tienen hormona testosterona baja, y no solamente enfocándonos a la vida sexual, sino enfocándonos a la salud ósea del hueso, en estas personas no debería haber ningún problema porque uno está constantemente midiendo los niveles, ajustando, viendo que la persona no tenga alguna complicación, no tenga otra cosa. Eso ayuda en conjunto con otros estilos de vida, por ejemplo, tratar de bajar peso y todas esas cosas. Eso en conjunto va a ayudar a la persona. Si solamente vas a una clínica para que te reemplacen testosterona y no te están viendo nada de esto y tus niveles están muy altos, entonces estás poniendo en riesgo tu vida al final del asunto. Entonces, es muy importante hablar de estas cosas y entender que estas clínicas de hombres que muchas veces son hechas para ganar dinero, porque los protocolos que tienen no siguen las reglas de las sociedades endocrinológicas o de las sociedades urológicas, pueden poner riesgo. El último riesgo que quiero hablarles es el riesgo de aumentar la probabilidad de tener cáncer de próstata. A dosis alta, el cáncer de próstata no se va a estimular por la testosterona, pero si por alguna razón uno tenía una predisposición, la testosterona es como esa gasolina que va a hacer que arranque el fuego. Entonces, en esos casos, muy importante que no tienen que seguirte todo y por eso la mejor forma es ir donde un endocrinólogo o donde un médico especialista que entienda el proceso, que no quiera ganar plata, sino que lo que quiere hacer es ayudarte y definitivamente si descubre que tienes testosterona baja, te va a ayudar y te lo va a reemplazar, pero si descubre que no lo tienes, entonces muchas de las cosas que te va a hacer sentir mejor es dieta y ejercicio y vas a tener igual de la misma sensación que solamente que un reemplazo de la hormona. Y va a ser mucho más económico. Exacto. Y una cosa que a mí me preocupa mucho es que la persona no se da cuenta que a pesar de que son médicos los que lo hacen, ellos no están buscando tu mejor resultado, sino están buscando el mejor resultado para ellos. Entonces, toma en consideración que tu médico de cabecera o tu médico endocrinólogo está pendiente de ti y no de su bolsillo cuando sí pasan estas clínicas, que lo acaba de decir Ricardo, que es médico también, él sabe que existen colegas de él que lo hacen y desafortunadamente pasa. Y una cosa más que quería comentar en cuanto a la testosterona, afecta mucho la función hepática, es decir, te afecta el hígado. Entonces, si tú consumes unas cantidades de testosterona muy altas, te estás lastimando el hígado. Y si tú además eres de lo que te gusta darle a la caña, es decir, tomas mucho alcohol, este pobre hígado va a terminar en un mal estado y puedes terminar con un hígado que ya no te funcione. Entonces, tenemos que entender que somos unos seres integrales, que lo que le hacemos al cuerpo no es solamente que va a funcionar solamente en este pedacito, sino que pasa en todo el cuerpo. Y cuando se habla de hormonas, y si no que Ricardo me corrija, unas tienen mucho que ver con la otra. Cuando una sube, la otra baja, entonces esta produce aquella no se produce porque hay muy poquita de esta, y te vuelves un desbarajuste en tu cuerpo entero. Entonces, entendamos que todas las cosas están relacionadas y que no es una sola lo que te afecta. Y si ese médico que te está dando esos tratamientos no te está hablando de esta generalidad, es una persona que no te está cuidando de ti, sino está cuidando su bolsillo. Ricardo, ¿alguna otra cosa más que querías decirnos antes de terminar? Porque sé que ya estás limitado de tu tiempo. Sí, no, que primero que todo es importante entender que el cuerpo humano envejece, que entre esos las hormonas envejecen y la testosterona es una de ellas. Entender que no vamos a tener la misma vitalidad a cierta edad comparada con otra y que si tengo alguno de los síntomas
que me alertan de que puedo tener una testosterona baja, ir donde el médico, que le haga un examen, y si es necesario el reemplazo, y si no es necesario, entender que no es necesario y que quizás otras cosas están afectando mi vida, que son la causa entonces al final del día de que me sienta así. Y así llevar, creo que el último mensaje, llevar una vida saludable, con dieta y ejercicio es lo mejor para todo y te va a poder solucionar muchas cosas, hasta muchas veces elevar la testosterona naturalmente. Y es algo que no pensamos, así de fácil y así de barato. Además, no es que tienes que invertir una cantidad de dinero muy grande, simplemente cuida tu alimentación, ejercítate. Ricardo, 1.000.000 de gracias. Te agradezco muchísimo por haber hecho esto, ayudarnos con esto, y vas a regresar cuando hablemos de diabetes, ¿te parece? Me parece. Porque sé que Muchas esta es gracias. un área para ti. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Ricardo. Que tengas buen Gracias. día. Nos vemos. Bueno, esta conversación con Ricardo, yo me imagino que te aclaró muchas dudas. En términos de la parte sexual, no es la masculinidad. El que tengas la capacidad a los 50 años disminuida de la capacidad que tenías a los 20 es normal desde el punto de vista del libido o deseo sexual. Igualmente después de los 70, son cosas que cambian. Recuerda que el deseo sexual está relacionado directamente con la reproducción. Es decir, tú tienes una alta libido para poder tener hijitos, tienes relaciones sexuales, tu cuerpo está diseñado para eso, para que tengas relaciones sexuales y tengas hijos. Después de los 50 ya tu cuerpo no está listo para eso, ya la función se acabó, ya ese no es el trabajo. Igualmente como las mujeres cuando entran en la menopausia, ya a los 50 ese no es el trabajo. Por eso el deseo sexual y el libido comienza a disminuir. No quiere decir que eres menos hombre, no, mi corazón, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el trabajo de reproducción ya se acabó. Entonces ahora pasemos a otra etapa, que es una etapa diferente, que también la tienes que disfrutar y donde también te tienes que dar tus gustos y aprender a manejarlo. Entonces, aprendamos de todo esto, escuchemos lo que nos explicaba Ricardo Correa, médico endocrinólogo de aquí de Phoenix, Arizona, y que tomemos decisiones basadas en eso. No nos vayamos a lo fácil y a lo rápido que son estas clínicas de lo que él comentaba. Realmente no las necesitas. Y para lo que te da temporalmente, no vale la pena lo que termina dándote a largo plazo. Porque no solamente financieramente, no solamente lo que te cuesta en dinero, sino lo que te cuesta en tu salud global, integral, en el futuro. Entonces piensa por favor en eso. Y a ustedes mujeres que escucharon este episodio y que probablemente no sepan cómo aportar esta información a sus hombres, invítenlos a que vengan a ver este video, porque Ricardo siendo hombre es más fácil que ellos le escuchen porque es un hombre hablándoles del tema, ¿no? Y no somos nosotras las esposas, las mujeres, las hermanas, las hijas, las amigas diciéndoles, sino son entre ellos y es más fácil que se entiendan. Yo espero que este episodio, al igual que los otros 4 donde hablamos del tema de la salud de los hombres, te ayude a aclarar dudas y a tomar decisiones. Importantísimo que vayas a ver a tu médico por lo menos una vez al año, que te hagas exámenes de sangre para que determinen no solamente los niveles de testosterona, sino también cómo está tu páncreas, cómo está la insulina, cómo está, si tienes alguna tendencia a diabetes, si tienes algún problema cardiovascular o estás desarrollando una hipertensión, presión alta, problemas del corazón, problemas que se van a estar acumulando y por eso al final de nuestras vidas tenemos tantas enfermedades y tantas complicaciones. La idea es que lo evitemos, eso es todo, que lo evitemos. Espero que esta información haya sido de tu utilidad y si fue así te agradecería muchísimo que me ayudaras a compartirla porque lo que es bueno hay que compartirlo y la información que se necesita hay que dispersarla. Yo solita no puedo porque no conozco mucha gente. Tú conoces a algunos, ellos conocen a otros, todos ellos conocen más y mientras más divulguemos esta información, más ayudas nos damos unos a los otros. Entonces, por favor, ayúdame con eso. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden mandar aquí a mi correo electrónico que es hola@controlandotupropia-salud o la pueden hacer aquí en los comentarios en el canal de YouTube. Con mucho gusto les contesto. Y si estás en el podcast escuchando esto, vete a mi canal de YouTube y entonces vas a escuchar, no solamente vas a ver la entrevista de nosotros dos, sino también vas a ver todos los links y toda la información extra que te proporcionamos en el video. Muchísimas gracias por tu atención. Cuídate mucho. Hablamos pronto. Adiós.